Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Profe. Sí, 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 profe. profe. Estamos ahora en el nuevo... entiendo que no se debiera cortar la grabación después de 40 minutos porque estoy con el sistema que proporciona la misma Universidad de Tarapacá. No sé si ya lo han ocupado con otros profesores de Zoom, entonces creo que no está limitado, son como cuentas premium, así que esperemos que no se nos corte la clase. Eh, Estoy esperando que vayan entrando más compañeros. Ya. Voy a empezar por mientras, porque no voy a pasar materia todavía. ¿Cómo han estado? ¿Se acuerdan algo de la materia? Porque no nos vemos hace como un mes. Todo Porque, bien, profe. Por lo menos yo, Matías. ya, Me acuerdo de algo, estábamos viendo los inicios del derecho de familia. eh, Vimos también el artículo 102 que corresponde al contrato de matrimonio, vimos las definiciones de familia, las distintas connotaciones que tiene derecho de familia respecto a las distintas doctrinas. ujú. Eso más que nada alcanzamos a ver a grandes rasgos. Matrimonio. Ley de matrimonio civil, la 19.947, etcétera. Empezamos a mencionar algunas cositas, por lo menos someramente. Y aparte, les quería consultar, ¿ustedes cuál fue el acuerdo cuando, bueno, ahora que volvemos a clase, ustedes tienen que fijar la evaluación? ¿Cómo lo tenemos que hacer con respecto a la primera evaluación? Sí, profe, con respecto a ese tema, como curso conversamos la posibilidad y ver qué fechas tentativas podríamos dejar. Entonces nosotros ya conversamos eso y las fechas que nosotros pusimos eran, esperen un chiquitito. No se preocupen. Mm, el miércoles 3 de junio Miércoles 3 de junio, la primera evaluación. y la segunda el 22 de julio. Ya. Y la segunda. ¿Y esos son días que nosotros tenemos clase? Sí, Ya. sí, no, Entonces sería en el horario de clase. Ya. Claramente yo creo que el semestre completo lo vamos a trabajar de esta manera. No sé qué irá a ocurrir el segundo semestre. Lo que también, y porque he leído por ahí, independiente de la problemática de la universidad en particular, tenemos que flexibilizar de alguna forma las evaluaciones, porque a mí me produce estrés hacer las clases de esta manera, me imagino que ustedes también deben estar estresados con esta forma de hacer las clases. Entonces yo pensaba que la primera evaluación podría ser un trabajo, no sé si están de acuerdo. ¿Qué Sí, tipo de trabajo? ¿cómo sería el trabajo, profe? Un trabajo escrito sobre algún tema particular de la materia que hayamos visto o que estemos por ver, y pensaba que este trabajo que es de carácter individual, cada uno trabaja un tema determinado que yo voy a entregar y después en la clase siguiente habla 5 minutos de esa materia en particular. sería Sí, como un trabajo de investigación con exposición del mismo. Claro, una exposición muy breve, porque creo que ustedes no son tan pocos. Entonces, si les doy mucho tiempo de exposición, vamos a perder mucho tiempo de clases. Y así también para utilizar, porque tenemos hartas horas de clase y alcanzamos a ver la materia, yo creo, perfectamente. Y me parece que también de esa manera participan más en las clases, porque ustedes mismos van a ser quienes lleven un tema en particular. Entonces, me parece, es lo que he estado pensando, es lo que estoy trabajando con la otra universidad en la que estoy trabajando, para tratar de compatibilizar la situación en la que nos encontramos. ¿Sí que están de acuerdo en general? sí, profe. Sí, 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 yo sí. Ya, entonces, igual convérsenlo, ¿no? O sea, si quieren no lo conversan ahora mismo, lo pueden conversar después, pero se los propongo como un trabajo, por lo menos la primera evaluación. Profe, Y una les daré la consulta. segunda, dígame. Ese trabajo se le va a enviar a usted y la fecha que dejamos va a ser para exponer el trabajo, ¿cierto? Claro, y también para entregármelo si quieren, me lo pueden entregar en esa fecha 3 de junio, y desde esa fecha en adelante, porque no sé cuántos son ustedes, pero parece que son hartos, no son poquitos. No creo que alcancen todos en 3 de junio a exponerlo. Entonces, Sí, y por eso. nosotros tenemos 3 sesiones a la semana,
Entonces el 4 de junio, 5, según sea el tiempo que nos vayamos programando. Trabajo individual, profesora. Individual, sí. Ok, Sí, gracias. porque es la única posibilidad de la forma en que estamos trabajando que yo puedo tratar o ver directamente a cada alumno, para más o menos conocer qué manejo tienen sobre la materia, o qué están aprendiendo, porque también a mí lo que más que me importa, más que la nota que se vayan a sacar, más que la prueba en particular, me importa que aprendan y que conozcan de derecho de familia, porque me importa qué van a hacer cuando ejerzan, conociendo familia, y el derecho de familia es muy importante. Y cuando ustedes realicen su práctica también se van a dar cuenta cuánta gente necesita que ustedes sepan derecho de familia para que los puedan asistir. Entonces a mí más que lo que me importa que una calificación, que por supuesto que es importante, me importa que sepan derecho de familia. Entonces por eso es que la evaluación va a ser un trabajo individual, porque de esa forma yo puedo ver e interactuar el trabajo responsable de cada uno de ustedes. Creo que a veces en los grupos a veces puede quedar alguien encubierto en el trabajo de otros. No digo que sea el caso de ustedes, pero mi experiencia como profesora muchas veces me ha pasado en los trabajos grupales. Entonces se los propongo que lo revisen. Díganme. Consulta, ¿usted va a enviar alguna pauta para el trabajo? En caso Claro. de hacer ensayo, de investigación, ya. ¿Cómo me dice? No lo entendí. No, lo que pasa es que si iban a mandar una pauta en caso de que fuese un ensayo, como la estructura o un trabajo de investigación. No es tanto un trabajo de investigación, no va a ser tan extenso tampoco, ¿eh? Pero yo le voy a mandar una pauta, sí. Sí, para que ustedes sepan más o menos qué quiero. O Profe, entiendan lo que les estoy. Dígame. Una pauta de evaluación también para nosotros saber el criterio de también del trabajo. ¿De qué es lo que yo les voy a evaluar? Claro, sí, por fin. Sí, no se preocupe. ¿Con quién hablo? ¿Con Carolina? Ah, Carolina, ya. Sí, no se preocupe. Entonces sería como una pauta de ensayo y una pauta de evaluación. Tengo que también determinar los temas, si todavía nos queda tiempo para mandarle la pauta, pero yo creo que se las podría mandar la próxima semana, porque el 3 de junio sería más o menos en un mes. Sí, para que tengan tiempo para poder desarrollarlo bien. Así que eso pensaba con respecto a la primera evaluación, y no sé si los otros profesores ya les han fijado formas de evaluación para la segunda evaluación. Por ejemplo, en procesal, la primera evaluación que vamos a tener va a ser oral, ¿Ya? por vía conferencia. Así, pero no hemos hablado con los demás profesores acerca de evaluaciones o la metodología que se va a utilizar. Ya. Entonces, En penal, el profesor había dicho, de Yanira, perdón, profesora. El profesor había dicho en penal que quería hacerlo de manera escrita, que él mandara una prueba, pero nosotros tuviéramos la cámara encendida. ya. Y teníamos 1 hora y media para hacer el desarrollo y enviársela a su correo. Ya. Todo esto con la cámara encendida, y él dijo que tenía un programa en el que podía ver el copy and paste y todo eso. Así como para darse cuenta que sí que hay copia o plagio. Ya, yo lo voy a evaluar porque lo que he estado viendo en otras universidades de estas evaluaciones que les dan con tiempo escritas, es que a veces les hacen muchas preguntas y ustedes no las alcanzan a resolver en el tiempo muy corto que les dan. Entonces ahí lo voy a meditar para ver si les hago una prueba escrita como última evaluación o una prueba oral. Porque la prueba oral también tendría que ser a través de la plataforma y ahí tendríamos Ahora, que... es mejor. Yo también pienso que podría ser la oral, pero ahí tendríamos que disponer de un día o de más de una tarde, una cosa así. Tendría que hablar con la directora de carrera para ver qué día yo puedo ocupar ese tiempo, que son hartas horas. Podría, si quiere hacerlo oral, dividirlo en 2 grupos, para la mañana y para la tarde. Siempre que no afecte otros horarios de profesores. Es que en las mañanas no tenemos muchas clases, creo que el viernes tenemos clases en la mañana. Ya, entonces yo para... O un día, profe, o un día sábado igual podría, bueno, si mis compañeros no se oponen, porque generalmente en otros años lo hemos hecho así, cuando los profes hacen muchas preguntas, ocupamos el día sábado, pero no sé la disposición que tiene el resto. La verdad, También, ya sí profesora, me a mí divide en particular me complica los días sábados porque tengo clase de las 9 hasta las 2 de la tarde. Yo también, profesora, no puedo los días sábados. Ya no comprendo, no se preocupen, si no he dispuesto nada, todavía no, solamente estoy como viendo cuáles son su disposición para poder participar, qué fechas pueden, no. Y los sábados en general sé que es un tema complicado porque tengo que pedir permiso, yo de todas maneras lo hablo con la directora de carrera, ahí lo vemos, voy a conversar yo con ella para ver cómo puedo hacer que todavía estoy admitiendo compañeros al ramo, cómo puedo hacer la evaluación, si la puedo hacer un sábado, si la puedo hacer un día de semana,
si se los puedo tomar en la mañana, ahí lo veo yo. Y esto sería para el 22 de julio, así que todavía tengo tiempo para conversarlo con la directora de carrera. Así que eso, creo que ahí estamos como acorde en general con todo lo que podríamos tener dudas con respecto al ramo, ¿verdad? Profe, Dígame. de Yanira de nuevo, perdón. Sí. Lo que pasa es que habían dicho que estas clases hay que empezarlas desde cero por los alumnos que no pudieron estar en las primeras clases de marzo. Y Ya. según yo, la verdad es que no alcancé a ver la segunda clase que envió hoy, pero sí vi la primera y me percaté de que si bien hizo un repaso, también incluyó materia nueva acerca del matrimonio. Es que eso no me quedó muy claro, ¿ah? Yo en realidad continué con la materia, porque Claro, porque no entiendo cómo lo puedo hacer, tengo que pasar todo de nuevo. Es como, eso es lo que tengo la duda, no me quedó claro del acuerdo en que llegaron. Recuerden Es que Rectoría mandó a que se empezaran las clases de cero, pero no sé, opino yo que en el caso suyo que las primeras clases están grabadas, ¿Se pueden ver? se pueden ver, entonces la persona que no alcanzó por un tema de conectividad es meterse al canal y ver las clases, cosa de que no nos atrasamos tanto. Porque yo tengo todo en YouTube, lo pueden ver y bueno, no tengo ningún problema en resolver alguna. Lo que podríamos hacer es que las personas que por alguna razón no estuvieron en las primeras sesiones vean los videos que están todos subidos a YouTube y después tengamos una clase donde yo resuelva dudas. ¿Cómo? Nicolás, ¿qué me digo? No escucho. No escuché el que me dijo. No alcancé a cachar. creo que solo se le abrió el micrófono. No sé qué es lo que opinan los demás con respecto a eso. Porque empezar todo de nuevo, cuando muchos ya participaron, no sé, me parece que empezar todo de nuevo de cero. Yo considero, profe, que podríamos seguir por lo que las clases se encuentran grabadas. No sé si algún compañero está en desacuerdo aquí. Al parecer no, pues podríamos seguir nomás con las cátedras. Lo mismo, y en el caso, porque yo entiendo que hayan perdido un poco la línea, ¿no? Así que a Nicolás le voy a apagar el micrófono, porque me confundo. Ya, ahí sí. Les decía que yo prefiero continuar con la materia. Si ustedes prefieren que yo lo reinicie, me avisan en la próxima clase. Pero yo creo que lo que podrían hacer es revisar perfectamente los videos que yo subí y tener una clase en que yo resuelva dudas o me indiquen que si en efecto no entienden nada de la materia que yo he mandado hasta ahora. Porque todo esto alcanzamos a hacer solo una semana de clase. Tampoco alcanzamos a ver tantas materias. Ya. Pero se los dejo para que ustedes lo vean, lo conversen y lo decidan en su momento. Parece que todavía están entrando compañeros. ¿Ya? ¿Les parece que continúe ahora con la materia? Porque, por ejemplo, que hoy día yo traigo la materia de esta unidad de hoy día. Sí, profe, sigamos nomás. ¿Sí? De todas maneras, si a alguien le parece que no, conversenlo entre ustedes y ahí yo me arreglo y para la siguiente clase empiezo de cero, pero no lo recomiendo si es que los videos están grabados, está todo disponible para que ustedes lo vean. Así que, Profe, ya, dígame. Hoy día sería la continuación de la clase que mandó hoy día en la tarde, ¿no? Sí, de la clase que mandé hoy día en la tarde. Y podría hacer un pequeño repaso como para ir en línea, porque yo no tuve la oportunidad de verla, porque la enviaron hace poquito en realidad. Deje ver si tengo... Lo que pasa es que hoy día tuvimos clases desde las 2:45 y tuvimos una pequeña ventana, pero no se alcanza a ver la clase. Al menos yo intenté como tomar los apuntes y cosas así y quedé cortada igual en la clase. Ya, déjeme buscarlo donde tengo la materia. Que no estaba preparada para eso. Igual que, profe, quedé con una duda. Lo que pasa es que en la clase usted habla del matrimonio y da las diferencias del que varios juristas no lo consideran un contrato propiamente tal. De hecho, después da las diferencias entre el contrato patrimonial y el matrimonio. Y nosotros en sí, para nuestra clase, entonces no lo veríamos como contrato según las diferencias que se dio, ¿verdad? O igual... ¿No lo teníamos como contrato? Lo que pasa es que ahí en las diferencias que se hacen, la conclusión es que no es un contrato propiamente tal, por las mismas asemejanzas y diferencias que se realizan. Sí, con los contratos patrimoniales. Claro. Sí. Entonces, ¿se vería de la misma manera? Sí.
Sí, de la misma manera. Y finalmente yo digo de que el contrato, cuando Es un acto de Estado, ¿no? eso, un acto de Estado. Finalmente yo llego a la conclusión que no es un contrato, sino que es un acto de Estado. Eso vimos en clases. ¿Sí? De todas maneras se los puedo, Sí, profe, se los puedo gracias. reforzar. Que pareciera ser un acto de Estado y en la última teoría antes de eso era que era una institución. ¿Por qué? Porque finalmente con todas las diferencias que tiene de los contratos patrimoniales, pareciera que lo más similar es que el contrato de matrimonio como tal es un acto de Estado. Es decir, se deriva por esta autorización que da un funcionario público. ¿Y por qué lo hace? Porque este vínculo entre dos personas es de interés del Estado, que es lo que veíamos en clases anteriores. Eso es lo que yo digo. Ahora, ustedes me pueden decir cuando yo les pregunte, por ejemplo, si quieren defender qué es un contrato, pero ahí yo probablemente lo que les voy a preguntar o lo que les voy a tratar de pedir es que me lo diferencien con un contrato patrimonial, que se los di en la clase pasada. Ya, profe, gracias. Pasa que estoy como un poquito atenta porque estoy buscando en qué punto quedé en la clase de ayer. De la materia. Para estar más o menos clara con respecto a la materia, para que ustedes tampoco se confundan. Por mientras, díganme qué es el matrimonio, a ver si se acuerdan. ¿Qué es el matrimonio? ¿O qué recuerdan de lo que hemos visto hasta ahora? Que es un contrato entre un hombre y una mujer, ¿Ya? por el cual se unen, no recuerdo la palabra, me acuerdo de indisolublemente, Actual indisolublemente y para toda la vida, ¿ya? con el fin de procrear, ayudarse mutuamente, y no recuerdo el mismo. Ya de procrear, ayudarse mutuamente. ¿Algún otro que se acuerde de Vivir esa juntos. definición? ¿Se recuerdan dónde está definido? Pues lo dijo el compañero hace un rato. El 102. Artículo 102 del Código El Civil. artículo 102 del Código Civil. ¿Ya? Profe, consulta respecto de esa definición, ¿la vamos a manejar solamente como parte del Código Civil o también la vamos a mantener como la noción que va a relacionarse con el acto de Estado? Porque las dos no tienen mucha relación. Esta parece ser como muy retrógrada, por lo menos esta definición de acá, Sí. con lo que ahora se podría entender como matrimonio y en relación a lo que usted misma dijo de acto de Estado. Pero esto yo creo que lo va a tener en cuenta como que hay que tener la noción del artículo y de la definición del Código Civil nomás, ¿cierto? Pero como una noción general, o también que lo que es de memoria y... No de memoria, pero que lo conozcan, sepan de qué se trata más o menos, así como lo que ¿Y dónde estamos... está ubicado? Claro. Porque recuerden que para poder criticar una noción, uno tiene que conocerla. Entonces, claro, es una noción retrógrada, pero es bueno que la conozcamos, porque de ahí, si quiere, usted me dice, el artículo 102 dice más o menos esto, o también lo puede buscar en el código. A mí no me hay problema que ustedes tengan el código, por ejemplo, de ese tipo de preguntas. Pero que pudiera decirme por qué usted considera que es retrógrado. Por ejemplo, porque dice que es entre un hombre y una mujer, que podría evolucionar, me podría hablar del derecho moderno, no hay ningún problema con respecto a eso. Pero sí que sepa del artículo 102. Claro, o sea, usted evaluaría, por ejemplo, tener la ubicación. Sí, sí. Y tener como las principales características. Claro. Ya. Sí, sí, eso es lo que a mí me importa. Me importa, y se lo dejo en claro porque también cuando ustedes den su examen de grado o cuando tengan que conocer sobre esta materia, tienen que saber que está en el artículo 102 y tienen que saber qué es lo que critican, ¿sí? Entonces, por eso es que se los menciono y se los vuelvo a ver. Ya, perfecto. ¿Qué más nosotros hablamos de esta idea de matrimonio dentro de las primeras clases? Aparte de la definición, por ejemplo, ¿qué hablábamos cuando hablábamos de familia? ¿Se recuerdan? Las primeras clases hablamos de familia. Que la familia no solamente va a ser papá y mamá e hijos, sino que también existen muchas estructuras de familia. Bien.
¿Como cuáles? Porque uno siempre piensa papá, hijos, y ¿qué otro tipo de familias vimos o conversamos? Como parental, también existen las familias en donde no solamente los padres tienen un hijo en común, sino que el padre tiene un hijo con otra persona, la madre con otra persona. No recuerdo bien la categoría o cómo se llamaban, pero no sé si me doy a Esa, entender. la que está hablando mi compañera Carolina, es la familia ensablada, ¿no? Reconstituida. La ensamblada y la reconstituida. Sí, muy bien, Matías. Y muy bien, Carolina. Ya, ¿y qué más hablamos cuando hablábamos de familia? Hablábamos de, bueno, matrimonio que en algún momento llegamos. ¿Alguna otra cosa que hayamos visto? ¿Me escuchan? Porque si no, lo que podríamos hacer para recordar un poquito es que yo les muestre por último el PPT que vimos dentro de las primeras clases, ¿les parece? Y después me tire de plano a lo que vamos a ver hoy día, Sí, profe. para que estén un poco más, recuerden un poquito más, porque me parece que como lo vimos hace harto tiempo ya, por último para tener una noción. Déjenme buscarlo para buscarlo de otra parte. Yo me acuerdo también que hablamos del tema de los derechos y deberes del matrimonio entre los cónyuges, el tema de la fidelidad, el socorro recíproco. Bien, estos son los deberes que se derivan del mismo artículo 102, entre otros artículos del Código Civil. Profe, yo me acuerdo que igual hablamos de la familia como fuentes de distintas eh, instituciones, entre comillas, como el matrimonio, hablamos de la adopción en un momento igual. De la adopción, porque ¿qué sucedía con la adopción? Quienes priorizaba la ley de adopción para que pudiesen ejercer este derecho. Y vimos un poco la estructura, pero hablamos en general de la estructura de la normativa. ¿Ya? También que la adopción era solo para matrimonios. ¿Era solo para matrimonios? ¿A qué conclusión No. llegamos dentro de la última clase? No, que sí podían adoptar solteros, pero debido a las dos etapas que establecía esta misma ley, generalmente ellos se quedaban en la primera etapa. Es que por eso al final termina siendo como casi una imposibilidad para una persona soltera que pueda adoptar. Entonces se busca siempre o se da preferencia a los matrimonios, más que a una persona soltera porque los requisitos al final terminan no cumpliéndose para los solteros. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros mencionábamos la adopción y mencionábamos de que cualquier persona podía adoptar, el tema es que principalmente, como dice la compañera, porque no alcanzo a ver su nombre porque no conozco bien el sistema, los veo algunos, no veo todos, si estaba buscando el archivo me perdí. Es mucho más difícil para una persona sola adoptar, o finalmente el sistema lo que busca son maridos y mujeres casados en un matrimonio ya formalmente constituido. Entonces es muy difícil para una persona soltera adoptar, a pesar que la ley sí lo permite. Ustedes tuvieron una tarea dentro de las primeras sesiones. Ya, vamos a hacer un breve recuento de la materia para que nos acordemos más o menos, para que vayamos viendo una estructura, para que no nos perdamos con la materia y podamos ir recordando y no tirarnos de lleno con algo específico que vamos a ver hoy día, que era la incapacidad relativa para contraer matrimonio. Dentro de las primeras clases nosotros conversamos lo que era la familia. Y aquí les pregunto, como lo hice dentro de la primera clase, ¿qué es la familia? Como un concepto cualquiera que yo pudiera dar. Podría ser un grupo humano. Un grupo humano, ¿ya? Con un vínculo afectivo sin necesidad que sea sanguíneo. Un vínculo afectivo, sin necesidad que sea sanguíneo, porque de hecho también puede ser adoptivo, bien. ¿Qué más podemos ver con respecto a este concepto? El concepto de familia, cuando nosotros lo pensamos, históricamente siempre ha acompañado a la persona este concepto de familia. ¿Será natural a la persona, al ser humano, el que nosotros hablemos de familia? Desde un punto de vista histórico, sí. Sí, sí. O por lo menos en cuanto a lo que era la seguridad en los números, sí. Y en general, cuando uno habla de familia no es una construcción legislativa, sino que es más bien la legislación que consagra aquello que le fue evidente en la unión humana en particular. ¿Se recuerdan del origen de la palabra matrimonio? Que lo conversábamos en clase, en las primeras clases. Profe, uno era matriz, o sea,
sí, matriz, que hace referencia a la madre, y el otro era miun, y es como una carga que se le coloca sobre la mujer. Sobre la mujer, ¿verdad? Y te venía de esta idea inicial de lo que era el matrimonio y lo que nosotros entendíamos del matrimonio, por lo menos en una primera noción. Nosotros después decíamos que esto había evolucionado a estos conceptos modernos de familia, de matrimonio y cómo se había regulado en Chile el matrimonio. Y después hablábamos dentro de estas clases, porque nosotros decíamos que hasta el día de hoy, y de hecho alguna compañera en algún momento me mencionó que la noción del artículo 112 es una noción un poquito retrógrada. En general, cuando hablamos de derecho de familia, hablamos de un derecho muy conservador, pensemos incluso que muchas de las fuentes del derecho de familia es el mismo derecho canónico. O sea, para que se imaginen dónde vienen las fuentes de este derecho que nosotros estamos trabajando. Y yo les mencionaba dentro de este nuevo paradigma de lo que es el derecho de familia, hablábamos de que la familia hoy en día y el mismo concepto de matrimonio se ven desde una perspectiva más pública que privada, a pesar que son vínculos de carácter privado, y esto también moderniza la regulación del matrimonio en Chile. Yo les mencionaba que una de las modificaciones más relevantes, no sé si se recuerdan, más relevantes que tenía el derecho de familia en Chile era la ley 19585. ¿Se recuerdan sobre esta normativa o qué dije yo dentro de las primeras clases? La afiliación. La ley de Era filiación. una ley que discriminaba a los hijos dentro del matrimonio, que están fuera del matrimonio, algo así. La ley anterior, la 19585, nos vino a cambiar todo el régimen de filiación en Chile y nos dijo que los hijos eran todos iguales ante la ley. Y se acabaron este concepto de los hijos naturales, que nosotros conversábamos en clases anteriores, que hasta el año 99 todavía existían esta distinción entre hijos, que provocaba incluso algunas diferencias en cuanto a los castigos que establecía el Código Penal, y que todavía uno puede encontrar algunos resabios dentro del Código Penal. En virtud de esa ley, todos los hijos hoy en día en Chile son iguales. La única distinción que puede haber es cuando estos hijos tienen determinada o no su filiación. ¿Esto qué es lo que provocó esta ley? Porque yo diría que esa es una de las mayores modificaciones que tuvo el derecho de familia en Chile. Pero yo les mencioné también otra modificación en los años 80, que también fue relevante al derecho de familia, ¿se acuerdan? Con respecto a la sociedad conyugal. ¿Qué año, ¿Cuál profesor? fue la primera? De los años 80, o la La de 1989, Ya, porque ¿de qué trataba esa modificación legislativa de 1989? Que es tan interesante. que la mujer dejó de ser incapaz relativa. La mujer casada en sociedad conyugal dejó de ser considerada como incapaz relativa. Muy bien. Esa es otra modificación y transformación relevante del derecho de familia en Chile que nosotros revisamos dentro de las primeras clases, que yo les mostraba unas láminas interesantes en su momento. Otra modificación muy relevante en transformaciones de esta institución regulada muy conservadoramente en Chile hasta el día de hoy, fue la posibilidad del divorcio vincular. Eso es algo relativamente nuevo o antiguo en Chile. Nosotros nos podíamos divorciar en Chile, no sé, Es en nuevo. 1990. No, salió en el No, 2004. 2004, es algo sumamente nuevo, claro, estamos hablando del 2020, 16 años atrás, pero es bastante nuevo si nosotros comparamos nuestra legislación de familia en comparación a otros estados. Muy atrasadamente nosotros generamos esta idea del divorcio vincular. Antes de eso, los matrimonios en Chile no se rompían, porque yo se los mencioné en clases. Podían divorciarse si es que pasaban 3 noches afuera, No, pero no se disolvía el vínculo. ese era el derecho romano. En el derecho romano, Sí, tengo un error. Pero también tengo entendido que se podía, pero no se disolvía el vínculo. lo que pasaba es que se anulaba. Se hacía una ficción donde finalmente se trataba de engañar a la justicia y se anulaba el vínculo matrimonial. Y se decía, o sea, el argumento que se ocupaba era que los cónyuges vivían en domicilios distintos y que por tanto, al no cumplirse este requisito que establece la ley de convivir juntos, quedaba nulo el vínculo matrimonial. Todos sabían que eso no era real y que finalmente lo que se estaba haciendo era disolver el vínculo. ¿Cuál era la salvedad que existía con respecto a la nulidad del vínculo anterior? Que se mantenía la filiación de los hijos nacidos como matrimoniales dentro de ese vínculo, que se anuló. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque ustedes ya tuvieron derecho civil 1, ustedes ya saben cuáles son los efectos de la nulidad, ¿o no?
Sí, ¿Cuáles son los efectos de la nulidad? Que se retrotrae todo hasta el momento. principalmente se retrasa. Hasta el momento antes Hasta el momento antes del acto del acto celebrado. Muy bien, muy bien. Imagínense si estamos hablando del matrimonio. Si nosotros estamos hablando de un matrimonio que fue anulado, ¿qué pasaba con los hijos que hayan nacido durante ese tiempo de existencia de ese matrimonio que fue declarado nulo? Para la ley prever, porque este efecto era típico de la nulidad, estableció que estos hijos se entendían nacidos como matrimoniales, porque piensen también que antes del año 2000 los hijos se catalogaban como matrimoniales o no matrimoniales, también, cosa que hoy en día no ocurre, en virtud de la 19585 que se fue del año 2000. ¿Sí? ¿Vamos quedando más o menos claros, por lo menos de forma general de la materia? Profesora, es lo que hablaban en antes respecto de la nulidad que se hacía del matrimonio, es como lo que ahora llaman, no recuerdo cuál es el nombre, pero cuando las personas se separan, como que están conviviendo en forma separada o algo así, pero aún siguen casados. No recuerdo cómo se llama ese trámite. Separación judicial. Sí, creo que sí. En ese tiempo. Pero ¿cuál es el problema? Y eso tiene que ver, no sé si fue usted o otra persona. La separación judicial todavía existe hasta hoy en día en lo que es el derecho civil chileno. El tema es que la separación deja vigente el vínculo. Entonces, lo único que ocurre es que las personas siguen casadas, pero viven en domicilios distintos. No tienen la obligación de hacer los deberes del matrimonio. Eso es como, sería como lo similar a lo que se hacía antes respecto de como la nulidad. Sí, sería un poco similar, pero la nulidad es peor. Porque quiero que quede bien claro, porque cuando uno anula el vínculo matrimonial, yo entiendo que ese matrimonio no existió. Se anulan todos los efectos de ese matrimonio, era peor. Entonces, la persona, lo único que se dejaba vigente de ese matrimonio, de esa unión, fueron los hijos. De los hijos. Entonces, en la discusión, cuando se estaba discutiendo en el Congreso el divorcio vincular, uno de los grandes argumentos fue que la gente de todas maneras estaba buscando romper su vínculo. El divorcio vincular por lo menos deja vigente la existencia de ese matrimonio, no anula todos sus efectos. Entonces fue un argumento a favor el hecho que la nulidad terminaba con este matrimonio. De esta manera, donde hacía que era el derecho que este matrimonio no había existido. ¿Entiendes? Sí, profesora, gracias. Porque si nosotros pensamos, a diferencia quizá del derecho civil patrimonial, cuando nosotros hablamos de derecho de familia, nosotros estamos hablando de la afectación directa de relaciones de parentesco, de afectación directa de hijos, estamos hablando en el caso del divorcio, en el caso de la anulación, que se rompen relaciones sentimentales, o sea, estamos hablando de otro tipo de relaciones. Entonces el derecho, reconociendo esto, uno de los argumentos que también estuvo a favor del divorcio vincular fue los graves efectos que tenía la nulidad, que era muy dura con esta institución de el matrimonio, entendiendo que quienes contraen matrimonio lo hacen creyendo que este es para toda la vida y con todos los efectos que dice el artículo 102, porque nadie se casa con la intención positiva de divorciarse, o por lo menos eso es lo que esperamos todos. Ya. Les mencionaba... claro, entonces aquí dentro de lo que yo les estaba haciendo y hablando de las transformaciones del derecho de familia, yo decía que esto establecía un régimen más completo con respecto a las rupturas conyugales. ¿Por qué? Porque ya no teníamos esta posibilidad muy cuestionada de la nulidad. Porque a todo esto, si bien la nulidad era aceptada por los tribunales de menores en ese tiempo, porque eran tribunales de menores, era una práctica que el tribunal podría rechazar. Y también exigía muchas veces el acuerdo entre las partes o que una de las partes, estoy hablando marido y mujer, pagara a la otra parte para realizar el trámite de la nulidad. Porque, ¿qué fue lo que vino a hacer el derecho civil, este derecho de familia? Vino a reconocer que las parejas querían anularse, querían terminar su vínculo. Y es ahí cuando se reconoce el divorcio vincular. A pesar de que la definición del artículo 102 nos deja con la noción que todavía tenemos un matrimonio que no se rompe el vínculo. No sé si les queda claro ahí. Sí, profe. Ya. Entonces, continuamos rapidito con la materia para que vayamos recordando. En filiación, es decir, cuando estoy hablando de la descendencia, esta reforma, que fue la 19585, alcanzó a sus fundamentos a eliminar la distinción juzgada ahora discriminatoria de las personas respecto según si nacían o no dentro de una unión matrimonial. Antes del año 2000 existía
esta distinción entre los hijos que nacían dentro y fuera de un matrimonio. Y recordemos que, como estamos hablando de que en familia, el matrimonio, es una noción que va constantemente en transformación, que es lo que nosotros dijimos dentro de las primeras clases, es muy probable que un hijo nazca fuera de un matrimonio. Entonces, después del 2000, y con todo lo que nosotros hemos ido avanzando en derecho de familia, se considera hoy en día que esa discriminación que se hacía entre los hijos nacidos dentro de matrimonio de aquellos que están fuera es una discriminación muy, muy negativa. Aparte les agrego que no solamente era nominal, no solamente era esta discriminación entre hijo matrimonial y no matrimonial, tenía consecuencias también monetarias. Por ejemplo, en el caso del derecho sucesorio, la cuota que correspondía a los hijos matrimoniales era el doble de un hijo no matrimonial. Profesora, yo igual estaba leyendo respecto de eso Yes. y aparece aquí que dice que en 1998 el 70% de los hijos nacía dentro del matrimonio. Hoy el 74.3% lo hace fuera del matrimonio. Matrimonio. Porque también otra cosa que fue ocurriendo y que tiene que ver con lo que usted dice, perdí un poquito la noción. Es el tener, disculpe que le interrumpa, pero es el, por ejemplo, que uno de repente tiene hijos sin la necesidad de casarse y después de que tienen hijos se casan y hacen todo el trámite, por así decirlo. Finalmente lo que ha ido reconociendo el derecho de familia es que, bueno, esto puede ser mi opinión, la institución del matrimonio, como uno la revisa, como estaba consagrada en un principio del derecho civil, ha ido evolucionando y muchas personas no confían tanto en la institución y prefieren tener hijos antes de casarse, a veces no se casan nunca, o sea, no es tan importante o tan decisiva a la hora de tener hijos y de generar este concepto de familia. Entonces, es ahí cuando se divide la noción, creo yo, en mi parecer, de familia con la de matrimonio. Hay familias, muchas familias, de hecho, en lo que es la realidad, diría yo, del 2020, la gran mayoría de las familias no se encuentran dentro de esta idea de la idea del matrimonio, si bien aún sigue siendo muy válida, ¿no? Le decía de que había perdido un poquito la noción porque una amiga mía acaba de tener su bebé y me estaba mandando sus fotos hablando de hijos y descendencia. Así que por eso perdí un poquito la línea de lo que estaba hablando. Ya, y también conversábamos de esta afiliación y hablábamos de las técnicas de reproducción asistida, dentro de lo que es esta concepción que evoluciona de la familia, de la descendencia. ¿Recuerdan qué mencionamos con respecto a esta reproducción asistida? ¿El vientre de alquiler? ¿Cómo se le conoce? Hablamos sobre el vientre de alquiler. ¿Hicimos algún cuestionamiento desde el derecho a la idea del vientre de alquiler? ¿O si recuerdan qué era el vientre de alquiler? Profe, por lo que yo me acuerdo era cuando podían colocar un óvulo con un espermio de otras personas dentro del cuerpo de una mujer. ¿De una mujer? No, ¿Sí? sí, pero no me acuerdo muy bien, pero creo de que en Chile no se puede porque cuando van a inscribir a las guaguas, creo que es la mujer como la que parió se considera la mamá y no, Sí. y no como se llama, no, la genética ahí como que no entra en juego, porque No. por lo menos en esa parte el código está como, por lo menos yo encuentro que está muy atrasado, muy atrasado. Porque en otros países se nota que funciona y de que de verdad, ¿cómo se llama? Una opción viable para muchas parejas que no pueden concebir o para parejas que son del mismo sexo. Entonces, yo creo que, bueno, partiendo de la adopción y de todo lo demás, debería ser algo que debería cambiar y que debería cambiar rápido. Sí. Es que pasa que como, bueno, Chile, nosotros somos un país súper conservador y en materia de familia cuesta mucho hacer modificaciones significativas. Imagínense, hasta el día de hoy, nosotros en lo que es el matrimonio no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y ni siquiera modifica el artículo 102 y todavía lo deja como la unión actual indisoluble entre un hombre y una mujer. Y las discusiones que se dan en el Congreso se dan en ese nivel, ¿no? Que es donde nadie quiere cambiar esta institución. Yo tengo fe de todas maneras en que es posible modificarlo, entendiendo que si yo pensaba no sé, en 1995 en la posibilidad del divorcio, ya en 2004 fue posible el divorcio. Entonces nos demoramos un poquito más, pero finalmente con la presión de los movimientos sociales y de la sociedad
se va transformando este derecho que a veces se vuelve muy rígido en Chile. Al punto también, y es algo mire, usted me habla que la persona que debe inscribir es la madre que finalmente pasa por este proceso del parto. Y les comento que hay una técnica de reproducción asistida, y creo que se las comenté en la clase, donde yo como mujer, que tengo la posibilidad de concebir, pero que por alguna razón mis óvulos quizás no están en el mejor proceso, yo puedo comprar un óvulo, puedo comprar el material genético masculino, y eso yo llevarlo a gestación, y ese hijo genéticamente no es mi hijo. Pero en virtud de la ley chilena, yo lo puedo inscribir como mi hijo, a pesar de que finalmente es un hijo de un tercero. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque como es a través del parto, puedo inscribir. Profesora, disculpe, ¿podría esa persona después, por ejemplo, no sé, en caso de, supongamos, se arrepiente, alegar a este hijo en cuestión? Esas son las discusiones. Por ejemplo, ¿podría iniciar un juicio de filiación contra esta madre? Ahora, ¿cómo se garantiza que eso no ocurra? Porque uno compra esto a bancos internacionales que vienen finalmente con anonimato. Y es ahí donde se da la discusión de qué sucede si este hijo tiene algún problema genético, o bien si este hijo quiere conocer su identidad genética. Y en el caso de la legislación española, que es más avanzada que la de nosotros, pero aún así atrasada, hace poco, cuando yo me vine, debe haber sido como en marzo, se modificó la ley y se permite que los hijos de estos óvulos o de estos espermatozoides que uno compra, la gente pueda conocer de quién viene. ¿Para qué? Porque este hijo que todavía no nace, que todavía es una potencia, pueda conocer cuáles son sus antepasados genéticos y cualquier enfermedad que pudiera haber. Con toda la discusión que se da respecto a eso, porque las personas que donan muchas veces no tienen intención de ser padre o madre, ni quieren que estos hijos los contacten en algún momento, que también se dio la discusión en España. Para que vean cómo estas discusiones que nosotros damos ahora en el 2020 eran discusiones que ni siquiera se podían pensar en 1990. O 1980, 1970, menos aún. Ya, y la filiación adoptiva, que yo les mencionaba finalmente para Chile, la filiación adoptiva, el hijo con su familia adoptante, es un hijo más. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos ninguna distinción entre hijos en la ley, menos en derecho de familia. Y en 2015 tenemos otra modificación que yo creo que ustedes la deben conocer mucho más, que es la aprobación de la ley que reconoce civilmente las uniones afectivas entre personas. ¿Qué saben de esta ley? ¿La ley de unión civil? La ley de unión civil. ¿Ya de qué se trata? ¿Fue algo bueno? ¿Fue muy cubierto por la prensa? ¿Qué pasó con esta ley? Es por el tema de que hay, de hecho, personas que viven juntas, pero no están casadas, entonces al momento de fallecer una, la otra quedaba totalmente como desolada porque perdía todo, porque pasaba a ser de la familia de la otra persona, si es que lo habían comprado por separado, cosas así. No había como una regulación de esto. ¿Alguien más que sepa algo sobre esta unión civil? ¿O cómo se dio la discusión? ¿Cómo llegó al Congreso? ¿Cómo se les ocurrió este proyecto de ley? Yo, por lo que tenía entendido, profesora, se había impulsado más que nada la unión civil para darle como una opción a las parejas del mismo sexo a optar a algo similar al matrimonio como no se les permite. Exacto, porque dice que permite que dos personas que conviven o deciden vivir juntas puedan celebrar un contrato con el fin de regularizar los aspectos jurídicos propios de una vida afectiva en común, de carácter estable y permanente. Y para las personas del mismo sexo que buscaban ser reconocidos en su relación sentimental, en su unión patrimonial familiar, ¿será suficiente con este acuerdo de unión civil? No. Además, yo creo que la discriminación se hace aún más latente el hecho de que se cree una nueva institución solamente para ellos. Además que considero que igual los deja en desventaja frente a la protección del divorcio o cosas así. Porque Pueden es súper... terminar su vínculo, pueden terminar. De hecho, si usted está en un acuerdo de unión civil con su pareja y usted quiere contraer matrimonio con otra persona, tiene que terminar su acuerdo de unión civil. Claro, entonces, y además que es un trámite bastante fácil de realizarlo, entonces igual eso genera bastante desprotección. Bastante Profe,
Y con respecto, para terminar la idea, y con respecto al reconocimiento del vínculo familiar, dígame. Es que no Establecía estoy parentesco por segura. afinidad, ¿o no? Me estaba hablando una compañera. ¿Quién me está hablando? Ah, perdón. Yo es que quería preguntar una cosa. Se supone que con el acuerdo civil, cuando uno lo termina, no es como un divorcio. O sea, de que si una persona de la pareja dejó de desarrollarse para que la otra pudiera trabajar o qué sé yo, no recibe una pensión o algo por el estilo después de que se termine esta unión, ¿o no? O sea, que ahí se nota como la diferencia con el matrimonio. No, porque al final la unión civil sí viene siendo un contrato, no así el matrimonio. Sí, por eso yo encuentro de que no es lo mismo y de que sí debería existir el ¿cómo se llama? El matrimonio entre... O sea que debiéramos haber ampliado el concepto de matrimonio del artículo 102, lo debiéramos haber modificado en vez de crear una institución especial, porque si bien es ocupada por parejas del mismo sexo y de distinto sexo, en su momento fue creado teniendo muy a la mente la situación de las parejas del mismo sexo que no estaban protegidas patrimonialmente. Porque sucedía que en el caso de las parejas del mismo sexo, como tal, no están reconocidos por nuestro derecho, e incluso ellos podían contraer matrimonio en el extranjero y ese matrimonio no es reconocido en Chile, por el hecho de que se considera un requisito de existencia del matrimonio que sea entre un hombre y una mujer. Entonces, en virtud de eso, de esta discusión de reconocer esta institución patrimonial que existe en esta pareja, se crea este acuerdo de unión civil con todas las modificaciones que tuvo en su momento, luego se le llamó pacto, etc. Y ahora quedó como una especie de contrato. Es como la manera conservadora de evitar la discusión de modificación del artículo 102 de esta noción del matrimonio, que yo creo que es una discusión que se va a dar de todas maneras, sobre todo en el momento en que nos encontramos ahora. Ya. Y después nosotros empezamos a hablar ya de plano de matrimonio. No porque parezca que sea una buena definición, sino porque finalmente es la definición que se estudia en familia, con todos los debates que nosotros podemos dar al respecto. Se encuentra definido en el artículo 102 del Código Civil, y ¿qué es lo que nos dice esta definición de contrato de familia? Es un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen actual e indisolublemente y para toda la vida, con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Y yo en esa clase les preguntaba si es que ¿hay algún error en esa definición? ¿O les llama la atención algo? Sí. Que dice entre un hombre y una mujer. ¿Qué dice entre un hombre? Principalmente. Pero es que dice entre un hombre y otra mujer, indisoluble, y de que tiene que procrear. Porque yo me acuerdo que una vez, no me acuerdo si es senadora o diputada, la Luz Ebensberger, yo me acuerdo que estaba, cuando estuvo en el Senado la discusión de la adopción de parejas homosexuales, ella lo que alegaba era de que se supone de que matrimonio es para la procreación, pero en el ¿cómo se llama? En el matrimonio entre personas heterosexuales, eso no es un requerimiento para que el matrimonio sea válido. Aparte de que ya está comprobado de que hay más de una manera como de crear familia o de tener familia, porque la procreación entre una pareja no es la única forma y tampoco debería. Y aparte de eso, de que lo ocupan para evitar la adopción y lo ocupan para evitar, ¿cómo se llama? El matrimonio. Y no es algo que esté actualizado ni que sea acorde a la realidad de lo que está pasando en este país. De hecho, hoy en día muchas parejas deciden no tener hijos. Hay muchas parejas heterosexuales que prefieren no tener hijos o no casarse, o tienen, por ejemplo, hacen la unión en civil solamente para quedar resguardado en caso de que la otra persona fallezca, como exactamente lo que se supone que tiene que cumplir como la parte judicial. Pero yo encuentro de que jamás va a ser lo mismo que el matrimonio, porque una persona debería tener derecho a ser parte de la institución del matrimonio, o sea, de que reconozcan de que yo estuve casada con esta persona, yo poder divorciarme, o sea, de que si cualquiera de las dos personas deja de trabajar, se dedica a criar la familia que deberían poder tener, esa persona debería poder divorciarse y tener la pensión y todo lo que conlleva lo que tiene un matrimonio. La compensación económica, o sea... Obvio, todo lo que lleva a eso, o sea, un reconocimiento a la relación que tuvieron, y cuando uno se va a casar, el matrimonio lo dice, uno piensa que va a ser para toda la vida, entonces debería ser un reconocimiento para todas las personas que quieren tomar la decisión de pasar el resto de su vida con otra, así de simple. Muy bien, muy bien. Entonces, todas estas críticas que nosotros podemos hacer a esta definición, lo primero que dice que es por un hombre y una mujer que se unen actual indisolublemente, esto tenemos un argumento de que nosotros ya tenemos el divorcio vinculante, entonces nosotros no nos unimos actual indisolublemente porque existe una posibilidad de término más allá de la muerte.
por toda la vida con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Otra de las discusiones claves que se dan en esta definición del matrimonio es esta idea de la procreación. ¿Por qué? Porque actualmente existen parejas que pueden decidir no procrear, pueden existir parejas que sean estériles, que no puedan procrear, o pueden existir parejas que al momento de generar el vínculo, al momento de casarse, ya no están en una edad de procrear. Todos estos casos son matrimonios absolutamente válidos y existentes, y todos quedarían fuera de esta definición que nos da el Código Civil. Esta definición, por supuesto, es una definición clásica, y es la definición que nosotros tomamos prestada siempre del derecho civil francés, ¿no? Yo imagino que eso sí lo han conversado en algún momento. ¿Cuáles son las características de esta definición que nos da el artículo 102 del Código Civil? Se dice que es un contrato, nosotros hemos hecho las críticas con respecto a esto, diciendo que si bien se le denomina contrato, tiene muchas diferencias con lo que son los contratos patrimoniales, y más que un contrato, algunos dicen que puede ser una institución, y para otros es un acto de Estado. Yo considero que es un acto de Estado. Ustedes pueden defender la postura que les parezca. Es un contrato solemne porque para poder realizarlo se deben cumplir una serie de solemnidades establecidas por la ley, como por ejemplo que debe ser realizada frente a un oficial del registro civil, se debe cumplir con la manifestación y una serie, frente a 2 testigos, etc. Una serie de formalidades y solemnidades. Para Chile, actualmente, bajo la ley en la que nosotros nos encontramos, el contrato de matrimonio se unen un hombre y una mujer, con todas las críticas que nosotros podemos hacer, y que probablemente yo creo que va a ser modificado, espero que pronto. La unión es actual, quiere decir que se refiere a este proceso, a la actualidad así como para el futuro, y es indisoluble para toda la vida, y esta característica que se mantiene tradicionalmente en todos los textos de derecho de familia, también no se condice con esta idea del divorcio vincular, que nosotros ya tenemos desde el año 2004, es decir, hace ya 16 años, el matrimonio no necesariamente es una unión indisoluble para toda la vida. Y antes de eso tampoco lo era, porque yo les mencionaba que existía la posibilidad de anular los vínculos matrimoniales. Y dentro de los fines de este contrato de familia, nosotros mencionábamos el vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, con todas las objeciones que nosotros podemos tener a estos deberes. El principal objeción que nosotros tenemos con respecto a este deber es el de procrear, porque existen muchas familias en las cuales la procreación es no deseada o imposible. Así que alguien me está hablando. Ya. Continúo. Yo les mencionaba otros cambios relevantes legislativos, la 19585, que lo conversamos, que es una revolución en derecho de familia y sucesorio, porque cuando yo les digo que todos los hijos en Chile son iguales, esto genera una modificación transversal en todo el derecho. Y con respecto a lo que hablábamos aquí, en esta unión indisoluble para toda la vida, entendiendo desde el año 2004 la existencia del divorcio vinculante, se entiende que hay una derogación tácita de las normas como esta, que me hablan que la unión es indisoluble, porque en efecto es una unión que se termina, no solamente por la muerte. Ya. Nosotros separamos finalmente, y eso es lo que conversábamos al principio de la clase, esta idea de la filiación, los hijos y la descendencia, del concepto tradicional de matrimonio como el matrimonio que nosotros veíamos en el artículo 102. Hacia una visión individualista, igualitaria, protectora y en definitiva pluralista de la familia. Eso nosotros finalmente, que es distinto a cómo lo regula el Código Civil, nosotros venimos a reconocer la realidad, ¿sí? No a negarlo como lo hace el artículo 102. Y de ahí nosotros pasamos a estudiar este concepto de familia, que yo les decía que es más extenso y que de hecho es más amplio que el concepto de matrimonio. Y les hablaba que la familia es concebida como una realidad social, y si nosotros concebimos la familia como una realidad social, no solamente vamos a estar hablando de la unión actual entre un hombre y una mujer, puede ser una madre que vive sola, puede ser un padre que vive solo, puede ser un padre asistido por su familia, estoy hablando de sus ascendientes, sus padres, los abuelos del menor, o en el caso de una madre que vive con su familia y el menor, o en el caso de familias homoparentales, todo esto reconocido en esta realidad social que evoluciona y que es la familia. Hablábamos de la importancia de la familia, y dentro de esas clases nosotros mencionábamos que la familia nosotros consideramos que era el espacio primario de desarrollo individual y social de la persona, y también lo veíamos como unidad económica, en el aspecto que los trabajadores se inicia, o la primera parte de la fuerza del trabajo se inicia en este grupo
o el núcleo fundamental que es la familia. Y en la realidad que estamos viviendo hoy en día, con la crisis de la enfermedad esta que nos tiene a todos encerrados en la casa y la cantidad y el abuso de despidos que se han cometido en este último tiempo, nosotros vamos desarrollando esta idea de familia y vamos viendo lo importante que es para este concepto económico de la familia. Y veíamos también una mirada retrospectiva de la realidad de la familia y el matrimonio en Chile, y yo les mencionaba dentro de esa clase, y les mostraba esta imagen, porque hasta el año 1989, y yo diría un poco hasta ahora, tenemos un concepto bastante patriarcal de familia. Considerando que hasta el año 1989 nosotros considerábamos que la mujer casada en sociedad conyugal era una incapaz relativa. Para que veamos la gravedad, y estamos hablando de 1989, eso no es tan lejano para nuestra legislación, para todavía concebir que la mujer casada en sociedad conyugal era una incapaz relativa. Cosa que nuestra legislación así. ¿Por qué es importante la familia? Nosotros mencionábamos dentro de clase, para la seguridad de sus miembros, para la crianza y la educación de la prole en el caso que haya descendencia, para la formación en valores asumidos por el grupo y su transmisión, para la constitución de núcleos económicos, que es lo que yo les mencionaba hace un rato, y la apreciación política como base o fundamento de toda la sociedad. Yo creo que en eso ustedes coinciden que nuestra familia, nuestro grupo familiar, es nuestra primera base o fundamento de apreciación política, social de la realidad. ¿Coinciden en eso? ¿Coinciden en esa noción? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Coinciden Con eso regulan todo. ¿Cómo? Es que con eso, por ejemplo, ahora en este caso, viendo por cada familia, por lo menos ahora que estamos en pandemia, están entregando los bonos, están calculando cuántas personas viven en cada casa, por ejemplo, con el censo. Entonces, para saber, para poder, ¿cómo se llama?, destinar los fondos, cosas por el estilo, para todo lo que tenga que hacer el gobierno, necesita saber cuántas familias hay, por lo menos. ¿Y quiénes son parte de esta unidad de la familia? Sí, y quiénes son parte, cuántas personas, porque hay familias de que se constituyen completamente diferentes. Ya, muy bien. Después nosotros vimos este concepto de familia en la doctrina. La concepción tradicional, doctrina chilena y extranjera, entendió la familia como el conjunto de individuos unidos por el vínculo de matrimonio o de parentesco. Para el profesor Claro del Solar, él afirmaba que el matrimonio es la base de la familia. Pensemos que Claro del Solar, por supuesto, estaba en un momento muy conservador, ¿no? Y el fundamento sobre el que reposan las sociedades humanas. Para Daguano, la familia es un fenómeno natural que tiene su origen en la unión de los sexos y que en cuanto a institución jurídica deriva del matrimonio, que es la unión sancionada por la ley. Para que ustedes vean cómo la doctrina más tradicional unía este concepto de familia al concepto de matrimonio. No podía pensar en una familia que no estuviera unida a este concepto de matrimonio. Y nosotros vemos ya un concepto de familia moderno, que se aleja de estos conceptos que yo les mencionaba al comienzo, se los menciono porque finalmente es parte de nuestra tradición jurídica. ¿Y qué es lo que nos dice este concepto? La familia es un hecho natural anterior al matrimonio, el cual se concibe a su vez como una construcción cultural que perfecciona la unidad o la alianza convenida entre las personas. Esta definición me parece a mí más atingente cuando nosotros hablamos de familia, y probablemente cuando yo les pregunte, les voy a preguntar, por supuesto por el artículo 102, porque es lo que nosotros tenemos regulado, pero me gustaría que lo criticaran a la luz de estos conceptos modernos de familia, para que vayan más o menos viendo una visión crítica del derecho, que es lo que a mí me parece más interesante, y que creo que a ustedes también les podría parecer más interesante. Para algunos, entonces, cuando nosotros hablamos de esta evolución que hemos revisado hasta ahora del derecho de familias, algunos creen que existe una especie de crisis de la familia como institución social. Y esto lo ve fundamentado en lo que hemos conversado al principio de la clase, que conversábamos al principio de las primeras clases, que se ve una crisis porque poca gente se quiere casar. Entonces, lo ve en esto una crisis de esta institución, sobre todo cuando uno lo ve desde un punto de vista más tradicional, donde yo concibo el derecho de familia como unido a esta idea de matrimonio. Nosotros tenemos claro, entendiendo un concepto moderno de familia y de cómo esta evoluciona, que en realidad
como el matrimonio se disocia de la idea de la familia, no existe una crisis de la familia, sino que tenemos distintas nociones de familia, diversas, de aquellas que tradicionalmente consagramos o reconocían derecho. Y yo les decía de dónde venía este concepto de familia, de hambre o de siervo, y en Chile tanto la Constitución como la ley asumen a la familia como una comunidad, porque recuerden que nuestra Constitución actual reconoce a la familia y nos habla de este interés de proteger la familia como parte de esta Constitución. Y aquí nosotros hablábamos de tipos familiares y clasificaciones básicas de familia. Hablábamos de la familia nuclear, que es esta familia como la unidad, la primera unidad, la familia extendida, compuesta o compleja, monoparental, recompuesta o reconstituida, y la familia homoparental. Y me parece que, no sé, quiero dejar la clase hasta aquí, porque hemos revisado hartas cosas. Nosotros tenemos clases mañana, de nuevo, tenemos clases el lunes. Lunes, martes y miércoles, esta es la última de la semana. Ya, les voy a pedir para la próxima clase, yo sé, me imagino que yo no les puedo pedir tareas durante esta semana, ¿verdad? ¿O puedo? Creo que eran las 2 primeras semanas, profesora, no recuerdo si era 1 o 2. Ya. Creo que la primera semana es marcha blanca, profesora. Marcha blanca. Pero yo Profe, creo que si preguntar son algo? tareas y estamos de acuerdo, se puede. Lo que no son los trabajos con nota y esas cosas así. Entiendo. Claro. ¿Alguien más me está hablando? Sí, yo, profe, ¿puedo hacerle una pregunta respecto a la materia? ¿La ley de acuerdo de unión civil también integraba el parentesco por afinidad o me estoy equivocando? El parentesco por afinidad, sí, y sobre todo con las posibilidades de, y lo vamos a ver en su momento, de con quién yo me puedo casar o no me puedo casar, que también fue una discusión que se dio en el acuerdo de unión civil. Sí, también lo incluí. Vaya, gracias. Ya, ¿qué es lo que yo les quiero pedir entonces como sugerencia? Para la clase del lunes, si les es posible revisar las clases que nosotros ya tuvimos, para que yo el lunes, la primera hora, lo que voy a hacer es terminar de revisar rápidamente, como lo hice ahora, lo que nosotros ya revisamos, ¿sí? Para que no estén tan perdidos con respecto a la materia. Los apuntes yo en general se los he mandado a la delegada para que los tengan ustedes a su disposición. Les voy a mandar los apuntes de esta clase también, para que lo estén revisando. Y de la segunda hora del lunes o desde el martes, yo continúo con la materia, ¿sí? Para que ya vayamos avanzando más rápidamente con la materia, salvo que ustedes todavía tengan dudas y lo vayamos resolviendo, porque no quisiera que se quedaran atrás o no entendieran alguna de las cosas que hemos revisado. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, le voy a mandar, yo no les estaba mandando los PPT. Sí, profe. Se los voy a mandar, el PPT, para que lo tengan también. Este PPT que yo estoy revisando ahora, revisen los videos para que vayamos viendo y vayan revisando los puntos del apunte, que el apunte contiene todo lo que yo hablo en clases. Y recién el martes continúo con la materia nueva. Ya, ahí sí, quedamos más o menos. Profesora, disculpe, ¿el PPT dónde lo va a mandar? Sí, se lo voy a mandar ahora. Se lo voy a mandar el... No, ¿pero a dónde? ¿Con Carolina o a los correos? No, yo ya. Sí, pero es que no tengo todos los correos de todo. Es que, profesora, yo por eso le iba a hacer, no sé si gusta el alcance de que tal vez lo suba a intranet, no tengo, o aún no tiene acceso. Ah, no, ya, profesora, no, ok. Eso se los aclaro. Yo no tengo todavía intranet porque yo soy profesora nueva de la universidad. Entonces, a mí recién me están generando el contrato y todo eso. Entonces, para que sepan por qué no les paso lista, porque acá lista, porque no tengo la lista a mi disposición. Entonces, por eso estoy pasando lista. Pero ya yo creo desde la lo voy a tener. Ya, profesora. Tampoco Sí. le internet y todo lo mando a través de la delegada. Cuando yo tenga Sí, no se preocupe. Pero ahora tienen acceso a todo, me lo pueden pedir también por mail. Sí, profesora, gracias. Ya, nos vemos entonces, que estén bien. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesora, chao. Chao, profe. Chao, nos vemos.